Bueno, el día de hoy les vamos a explicar qué es la fianza. Esto debido a que normalmente no sabemos utilizar este instrumento para nuestro beneficio. Y bueno, para empezar, ¿qué es? Bueno, la fianza es una garantía para empezar. Hay que recalcar que es indispensable, ya que es una garantía que establece que lo que está, valga la redundancia, establecido en el contrato se va a cumplir. Por lo tanto, este es un contrato por el cual una persona denominada fiador se compromete a pagar a una persona llamada acreedor en caso de que el deudor no lo haga. Este es un excelente instrumento para ambas partes, tanto para en caso de que sean proveedores o clientes. Bueno, entonces, ¿para qué es la fianza? Bueno, pues la fianza es para garantizar el pago de la obligación por parte del deudor y dar más confianza al acreedor a la hora de realizar el cobro. En este contrato de fianza nos vamos a encontrar con 3 sujetos. El primero de ellos va a ser el acreedor. Bueno, el acreedor es la persona a quien debe realizarse el pago. La segunda va a ser al deudor, que va a ser la principal que debe cumplir con la obligación de realizar el pago al acreedor. Y por tercera vamos a tener al fiador, que es quien garantiza el pago en caso de que el deudor no lo realice. Cabe recalcar que en esto debemos entender que esto solamente es los nombres que veremos en el contrato, pero puede ser más de uno de estos. O sea, puede haber 2 acreedores, puede haber 2 deudores o puede haber 2 fiadores, dependiendo de la situación en la que se encuentre la estipulación del contrato. Bueno, como siguiente pues vamos a tener las características. Bueno, empezando porque el contrato es una garantía personal. Esto quiere decir que la obligación va a perseguir a la persona y no al documento. También es accesoria a otra obligación, lo que quiere decir que siempre dependerá de otra obligación para su existencia. En tercera tenemos que debe ser subsidiaria, que quiere decir que el fiador pagará únicamente por lo que el deudor no pueda pagar, pero nunca pagará más que eso. La siguiente es que debe ser consensual. El fiador debe estar de acuerdo, obviamente, en celebrar el contrato. Bueno, vamos a tener requisitos de existencia. El primero de ellos va a ser la capacidad. Como tal, se refiere a que la persona cuente con la capacidad legal del ejercicio para poder suscribir este contrato. El segundo de ellos va a ser el consentimiento. El consentimiento quiere decir que cumpla con todas las cualidades sin caer en los vicios. ¿Cuáles son los vicios? Pues puede ser el error, la violencia, el dolo, etc. Bueno, el tercero va a ser que sea un objeto lícito, es decir, que lo estipulado en el contrato esté dentro del marco de lo legal. Como cuarto vamos a tener la legitimación, que realmente tenga los requerimientos para suscribir el contrato de dicha empresa o persona. Bueno, vamos a tener los tipos de fianza. Los tipos de fianza, empezamos por el convencional. El convencional es en el que el contratado es contratado libremente por las partes interesadas. El segundo vamos a tener el legal, que es impuesta por la ley y que debe ser en cumplimiento de una obligación. El tercero va a ser el judicial. Esta es otorgada mediante una resolución judicial y normalmente en esta se utiliza mucho la figura de las afianzadoras. Bueno, por último vamos a hablar sobre la extinción de la fianza. Bueno, vamos a tener la primera, que va a ser la consecuencial. Es la que viene como una consecuencia de la extinción de la obligación principal. Es decir, si la obligación se liquida o se extingue por cualquier motivo,
Esto provoca automáticamente la extinción de la fianza. Bueno, de segundo tenemos la principal. La principal pues se puede realizar una con la liquidación de la deuda, de la obligación, con la liquidación, es decir, con la liquidación por parte del deudor o del fiador. Y también se puede extinguir la fianza por alguna prórroga. Si llega la fecha de pago de la obligación, el acreedor y el deudor pues acuerdan una fecha de pago diferente. Por lo tanto se le da aviso al fiador, que provoca que la obligación termine. Y bueno, estas serían las generalidades básicamente de la fianza. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero hayan comprendido claramente el tema.